Hola, me llamo Julia Mercer y estoy aquí en la playa de Pedregalejo con María Olaya, un estudiante de medicina en la Universidad de Málaga. Hoy vamos a hablar sobre la feria en Málaga y en España. Vale, María, primero, ¿qué es la feria? Bueno, pues la feria normalmente, vaya, por lo que yo sé, tiene un origen relacionado con cosas de campo y del ganado. Y más o menos es algo como que la gente iba a vender su ganado y otras venían de sitios muy lejanos a comprarlo. Cada pueblo o cada ciudad tiene su propia feria. Entonces, como tenían que recorrer tanta distancia, se quedaban a vivir durante ese tiempo en ese sitio y montaban como tiendas de campaña parecido durante lo que durara la feria, y ahí hacían un poco, intentaban hacer la vida más normal posible. Y bueno, así surgen las casetas. Eso fue evolucionando, pasaban ahí un buen rato y fue evolucionando hasta lo que son las casetas ahora. Y la gente allí pues comía, bailaba, compartía con los vecinos, y eso es un poco el sentimiento de feria, de unión, de comunidad. ¿Y cuándo está celebrado? Sevilla es en abril y es la feria de abril, y son 2 semanas creo después de Semana Santa. Ronda en septiembre, en Málaga en agosto. Sí. Y hace mucho calor. Sí. ¿Y cómo es el ambiente de la feria en Málaga en comparación con otros sitios? Sí. Bueno, pues a ver, siempre se compara con la feria de Sevilla un poco, porque además entre Málaga y Sevilla hay una rivalidad un poco tonta, pero siempre pues la ha habido por cuál es más bonita o cuál es. Y en Sevilla la feria es como más cuidada. Todo el mundo va en traje de chaqueta. Aparte el sitio, que también acompaña, es como más bonito, hay muchos árboles, mucha sombra, es muy tradicional y se ha conseguido mantener esa tradición, que en Málaga, que antes también era así, pues se ha ido perdiendo un poco. Si tu familia no tiene esa tradición así feriante, tú lo que conoces de la feria de Málaga es el botellón. Si tu familia sí que hay tradición de vestirse o tiene una caseta, pues sí que conoce a lo mejor otro ambiente, o vas a las peñas a bailar flamenco, pero si no se conoce mucho. ¿Hay tipos de comida muy típica de la feria? Como a lo mejor en Málaga se comen callos, que es como un potaje con diferentes partes del cerdo. Sí, sí. Vale. Se comen berzas, que otro potaje, pescadito frito, sobre todo en Sevilla también se come mucho pescadito, montaditos, que son como bocadillitos con lomo y pimiento frito. También hay bebidas tradicionales, digamos. Se bebe rebujito, ¿Qué es? Que es manzanilla, es como una especie, sí. Como una especie de vino. Sí. Y con 7-Up. ¿Tienes una memoria preciosa de la feria en Málaga o otro sitio como Sevilla? Siempre me he vestido de gitana, entonces tengo muchos recuerdos y muchas fotos de, a lo mejor, cuando era chica, trajes que me hacía mi abuela. Y tenemos mis primos y yo todos vestidos iguales, muchas fotos, y tengo recuerdos, pero claro, eso va... Como tú conoces la feria cuando eres chico y lo que en Málaga, y lo que tengo ahora de conocimiento de feria es muy, muy distinto. Sí. Me sigue gustando, yo siempre me he visto, sí. Y me sigue encantando aunque pase mucho calor. Sí. Pues en Sevilla también voy, porque tengo tíos en Sevilla, y cada vez que vuelvo pues vuelvo enamorada de la feria, porque ojalá pudiésemos cuidarla tanto como la cuidan ellos, porque para ellos es un signo de identidad. Sí. Nosotros muchas veces intentamos copiarlos, pero copiamos mal. Entonces, mejor no copiar. Cada uno ya tiene sus cosas y ya está, mejor copiar. Pues muchas gracias para hablar conmigo y hasta luego.